Estamos leyendo la carta a los romanos durante varios días y se nos van presentando las selecciones de las partes más importantes de cada capítulo. Hemos leído hasta hoy el capítulo 5, ¿no? El capítulo 5 en realidad es una síntesis de todos los otros capítulos, los otros 4 restantes, porque San Pablo es un buen maestro siempre repite y hace síntesis, porque es la forma que tenemos de memorizar y de llevar al corazón. ¿Sí? Entonces hoy hace una síntesis de su tema favorito, de su idea favorita. Recuerden que la carta a los romanos es la carta de la madurez teológica de San Pablo. Es como la joya de todas las cartas de Pablo. ¿Eh? Les decía ayer, no es lo mismo leer Primera de Tesalonicenses que leer Romanos. Si usted lo lee con el deseo de compararlas y de verlas, se va a dar cuenta rapidito, ¿no? Que la carta a los romanos es superior, es la madurez teológica humana de Pablo, porque ya le ha pasado de todo, ya ha vivido de todo, ya ha aguantado palo, ya lo han perseguido, ya ha predicado y nunca se ha rendido. ¿Mm? Nosotros nos rendimos facilito. Una mala mirada, un mal gesto, una palabra maldicha, y ya estamos resentidos. Y el desgraciado del Padre. Ya. ¿Qué nos pasa? Nos pasa, ¿eh? Y bueno, él va a reprender ahora su idea favorita, una humanidad totalmente pecadora, a quien Dios le ofrece una justificación, una salvación totalmente gratuita. Y me fascina estaba pensando en el texto, dice que aquellos que reciben, es para aquellos que la quieran recibir. Hay que abrir el corazón, hay que abrir la mente, hay que abrir los ojos, hay que abrir todos los sentidos para recibir la gracia sobreabundante que nos justifica, que nos hace justos. Y esa gracia sobreabundante viene por una persona, así como el pecado entró por Adán, por Jesús entra la gracia, viene el amor, viene el poder de Dios para vencer toda tentación. Por Jesús, dice Pablo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de Dios. Qué bonito. ¿Eh? Como un río desbordado que arrastra todo lo que está en el camino. Te tienes que poner en el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres que esa gracia te arrastre y te convierta y te haga una piedra pulida, bonita. ¿Eh? Porque ahora es una piedra fea, somos una piedra fea todos, con esquinas, con puntas, con cosas, piedras cortantes hay veces, ¿no? Yo sigo pensando que estamos en la edad de piedra, ¿sí? Que los instrumentos los hacían con piedra y con piedra quebraban las cosas y todo. Nosotros somos así todavía, estamos en la edad de piedra. ¿No me creen? Y se ofrece esta visión de un caudillo totalitario, diabólico, diabolos, un caudillo excluyente, Adán. Por Adán entró, por la carne, por las pasiones que tenemos, por las cosas que nos dejamos emocionar, por las ideologías que nos conquistan. Por todo eso entra el pecado. Adán, un caudillo. Pero llegó un líder, un verdadero líder. Es distinto. Un líder no es opresor, no es manipulador. Un líder incluye. Un líder es totalizante, no totalitario, sino totalizante. Suma, no resta. ¿Sí? Un líder que piensa en el bien común, que es comunitario. ¿Sí? Se nos presenta a este Jesús que es abundancia de la gracia del Padre. Y San Pablo también va a desarrollar esta idea de que en el mal nos podemos corromper todos. Bueno, y es que a veces ni nos damos cuenta. A veces somos inocentes. Creemos que el discípulo del otro, inocente, los discursos no son inocentes. Entonces San Pablo va a desarrollar esta idea
que como la gracia también se es dada profusamente y contamina, digamos, entre comillas, y se extiende, también el pecado se extienda. Hay que tener cuidado con los discursos de la gente, porque ahí está, si se quiere, contaminación de mal. Pero nosotros los cristianos creemos que nada es más fuerte que la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Nada más fuerte que la gracia. Eso lo tenemos que creer. Nosotros los cristianos creemos que el bien siempre gana al mal en eficacia, en eficiencia y en poder. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros los cristianos creemos que la gracia le gana al pecado, siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por un solo hombre nos vino la gracia. A todos. Pero hay que recibirla. No podemos pensar que no. No. Hay que ponerse en el camino del río, en el cauzal del río, en las ramblas ahí, para que el río suene, ¿no? Y traiga la gracia del Señor abundantemente. Por Adán todos fuimos constituidos pecadores y por la obediencia de Jesús hemos sido salvados, hemos sido constituidos justos. Entonces Pablo va a hacer esta contraposición entre estas dos personas, el hombre de la carne, Adán, y el hombre de la fe, Jesús. El hombre de la carne es pecador, es desobediente, o sea, no escucha. Ustedes saben que obediencia quiere decir escuchar profundamente. Vivimos en una sociedad de sordos, dicho sea de paso. La gente no quiere escuchar consejos, no quiere escuchar nada. Antes se decía, el que oye consejo llega viejo. Hoy nadie quiere escuchar consejos, ni nosotros los viejos, ¿no? Nos hemos vuelto cabezones, tercos, sí. Y entonces, profundo, audire, escuchar. Esa es la palabra escuchar, obedecer, perdón. Una preposición latina que significa profundo, audire, escuchar. Escuchar profundamente, pues el desobediente no escucha. Se cree autosuficiente. Aquí llegó Roberto Cortés. Todo lo puede, todo lo sabe. Cuidado con esos discursos, que hay gente por ahí que los anda haciendo. Por el pecado llega también la condenación. En su raíz etimológica, condenación se podría traducir como cerrazón. O sea, te autoexcluyes, te cierras. No es que Dios te ponga el dedo y te acuse. No, es que tú te cierras. Cerrazón, condenación. Y llega la muerte, porque claro, la muerte, hay gente que camina, pero están muertos. No disfrutan, no son amigos, no son familia, no son leales, no son justos. Y el que camina así ya está muerto, ¿o no? Bien. ¿Y qué viene por Cristo? Pues el don gratuito es gratis. Vengan a beber todos de la fuente, es gratis. Por eso no se puede cobrar, A mí no me gusta, ¿cuánto vale un bautismo, padre? Pues no, el bautismo no vale nada, absolutamente nada. El Papa Francisco nos pedía a todos los párrocos no pasar sobres para bautizos. Claro que el Papa Francisco no está en San Marcos y aquí nos tienen muertos de hambre. Entonces hay que pasar sobre, ¿no? Porque es que eso es lo que pasa. ¿Sí? Él decía, la ofrenda del domingo debe de ser suficiente para mantener la parroquia. Pero no sucede así. Pero el bautismo es gratis, ¿sí? La gracia es gratis, no se vende. No. A mí me molesta mucho esa idea que, ¿cuánto es, padre? Como si fuera una transacción, ¿no? La gracia es gratuita. Por Cristo también viene la obediencia, hasta la cruz. Un testimonio único.
La obediencia al Padre. Padre, si quieres que esta copa pase, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Por Cristo viene la justificación y por Cristo viene la vida. El que vive en Cristo disfruta la vida, vive feliz, vive contento, vive en paz, vive tranquilo, no se inquieta por nada, duerme bien. ¿Dormís mal? Hay que pensar si tenés a Cristo en tu corazón, ¿sí? O a lo mejor es genético. Estaba viendo un documental de la televisora alemana la semana pasada, tendrá una semana que lo sacaron, que hay gente que genéticamente han ubicado un gen que no necesita más de 3, 4 horas de sueño. Son muy pocos, dicen, pero existe un gen que te hace dormir poco. Para los que crean que los estoy criticando, ¿no? Tal vez tenés a Cristo, pero tenés ese gen también. O tenés el comején del diablo que no te deja dormir. Muy bien. Por un solo hombre entró el pecado, el germen de otros pecados. Es como un vértigo colectivo, ¿no? Esta idea de Pablo, la ideología de masas. Que hay que tenerle miedo a las masas, a la ideología de masa. Hitler, los fascistas, que siguen vivos, eso, hay mucho discurso fascista hoy en día. Y lo que Pablo está haciendo es que nos está diciendo que no hay similitud entre Jesús y Adán. No hay similitud, no hay comparación. Son realidades distintas, realidades distintas. Entonces, habría que preguntarnos si estamos viviendo todavía como Adán o si realmente somos de Jesús. Si somos de Jesús, hemos emprendido un camino de conversión, poco a poco, porque nadie cambia de la noche a la mañana. Hay veces tenemos malos hábitos viejos que traemos desde la infancia, miedos, temores, cosas que necesitan sanación. Por eso los retiros que nos hacen nuestros hermanos Humberto y Isabel son sanadores, ¿no es verdad? Sí, porque muchos de los diablos que llevan al matrimonio vienen desde la infancia, nada que tienen que ver con la otra persona, ni con el esposo ni con la esposa. Los diablos vienen desde se pegan desde muy pequeños. Muy bien, pues esta síntesis, esta antítesis también que nos regala Pablo sigue siendo poderosa y sigue aplicándose para nosotros. Y el Evangelio nos dice, hay que estar alerta. Esa corrupción se pega. Y se puede pegar facilito. Por eso hay que estar listos. Estén listos con la túnica puesta. Esta es una imagen muy bonita que los judíos entendían muy bien, porque era relacionada al éxodo, ¿sí? Hay que estar listos para salir, para ponerse en camino. Hay que estar ceñidos de la cintura, amarrados, con la túnica puesta y bien puesta, ¿no? Bien ceñida, porque vamos de camino. Pues la vida es un camino largo, 90 años, 100 años. Dicen los neurocientíficos que la persona que va a vivir 150 años, que es la de vosotros. También estaba viendo un documental de la televisora alemana que dice que la calidad de vida va a ser muy mala. La persona que llegue a los 150 años va a estar... Pues yo me quiero morir ya, ¿no? O sea, para llegar así, yo le digo al Señor que me deje morir ya, ¿no? O sea, que ya cuando me toque y ya está. O sea, le decía a un señor que me detestaba, no se preocupe, muerto el perro, se acaba la rabia. No se preocupe, tranquilo, ¿no? También habla de las lámparas encendidas. Tenemos que hacer luz en la oscuridad. Hay mucha oscuridad alrededor nuestro. Y a veces pensamos que la lucecita nuestra es chiquitica. ¿Qué puede hacer esa lucecita? Mire, yo tuve antes del año 2000, no me acuerdo en qué año, que una nevada increíble acá, que los carros quedaron cubiertos y que nevó como 3 días seguidos. Yo sueño con una nevada así este año que venga.
Así descanso por lo menos 3 días. Sí, 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 sí. Tranquilo, no pasó nada. Y yo estaba en casa con mi mamá porque estaba en la universidad y había regresado al estado y cayó esa nevada y se fue la energía por todo ese sector. 300,000 casas de una vez quedaron sin energía. Pues, como aquí no hay muchos cultores, no estaba preparado, ¿verdad? No tenemos lámparas, no hay acetito. Como pudimos, bajamos al Besban, buscamos unas lámparas, finalmente encontramos un poquito de aceite, una lámpara, pero la mecha era así, chiquitita. La mecha de la lámpara ya no daba. Pues la encendimos. Y esa lucecita tenue, estaba pitch black, dicen los gritos, ¿no? Estaba totalmente oscuro. Ustedes vieron que no nos oída. ¿Cómo descubrió todo? ¿No? Porque hay veces pensamos que nuestra lucecita, ¿qué va a ser más? Que una lucecita chiquitica. ¿Qué va a hacer Rogelio? La lucecita chiquitita. No, hay que hacerla brillar. Con las lámparas encendidas, no solamente con la cintura amarrada, con las lámparas encendidas, aunque la luz sea chiquitica. Y después la imagen, que a mí me parece una inversión increíble para el judío. Esta era chocante para el judío. Que un señor se iba a poner a servir, era una imagen fuerte, chocante, era como un gancho al hígado. ¿Y han dado gancho al hígado? Un gancho al hígado. Era algo, para nosotros como le hemos leído canto, ya no nos dice nada más. Pero el que el Señor encuentra vigilante, con la túnica puesta, con la lámpara encendida, el mismo Señor se va a convertir en su serviente. A mí me parece muy hermosa la imagen. Te hará sentar a la mesa y te servirá. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Entonces, con los ojos despiertos, que la propaganda del mundo no nos duerma, que no nos encuentre el Señor aletargados, que no nos encuentre el Señor como zombies, muertos en vida, que nos encuentre el Señor dispuestos para el viaje, con las lámparas encendidas. Eso también quiere decir mirando hacia adelante. Hay gente que le gusta mirar atrás. Y a veces tenemos el complejo del escarabajo africano. Ustedes saben que los escarabajos africanos nacen en el estiércol y mueren en el estiércol. Porque todo lo que hace es hacer bonita donde va a poner sus huevitos para la próxima generación. Y entonces a veces cuando empujamos, vivimos pensando en el pasado como que estamos empujando la bolita de estiércol. Y la vamos haciendo más grandecita, más grandecita, más grandecita, porque se hace grande el estiércol. Y ya, se acabó la vida. No, hay que mirar al futuro. Y cada decisión que hacemos es importante. Disfrutar el hoy, pensar en nuestra eternidad, en hermanos, ser solidarios, saber de que estamos de paso, aquí estamos de paso todos. Y de esta forma, mirando hacia adelante, con las lámparas encendidas, estamos asegurándonos la vida eterna. Que al final es un regalo de Dios, claro, porque Él nos da la fuerza para estar de pie, llenos de esperanza, aguardando la llegada del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor les bendiga. Amén.